Buenas noches a toda la comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Vidal y les quiero contar algo que me contaron hace mucho tiempo. De esta historia no puedo decir que sea 100% real porque yo no la viví de primera mano, pero sí le doy el beneficio de la duda porque quien me la contó es alguien de experiencia y si algo tiene es que no miente. No me gusta recordar aquella historia porque es aterradora, pero la contaré porque siento que es mi deber hacerlo. Como tal, este relato me lo contó Ramón, un amigo de la familia quien es originario de Perú y que se dedica al mundo de la minería. En el año 2017, Ramón trabajaba en la Rinconada, en esa maldita mina en lo alto de los Andes peruanos, donde se dice que es como estar en la boca del mismo diablo. Si llegara a existir la entrada al infierno, seguro estaría en aquel sitio. Por lo que dice Román, la vida ahí es miserable. Los hombres se rompían la espalda por un poco de oro. Ellos tragaban polvo y se enfermaban al paso de los pocos meses mientras la montaña se los tragaba vivos sin piedad, ya que quien fallece en ese sitio es prácticamente olvidado. La Rinconada no tiene ley, no tiene Dios, no tiene nada. Es un lugar al que solo van a trabajar aquellos que no tienen nada que perder o mucho que ganar. Ramón dice que una noche él y Julián, un amigo de él, estaban excavando en una galería profunda donde las lámparas apenas iluminaban la negrura de allá adentro. El par de pobres mineros sudaban frío en la oscuridad. Sus respiraciones entrecortadas resonaban en los túneles que estaban muy profundos, donde apenas si se alcanzaba a ver algo. Los mineros estaban en lo suyo cuando dicen que escucharon algo raro. Aquello era el ruido como de pasos lentos que se estaban acercando hasta donde ellos estaban. Al girar vieron que detrás de ellos y saliendo de una caverna de la mina apareció un anciano entre las sombras. Cuando lo vieron notaron que era un hombre ya muy mayor de fácil 60 o 70 años que estaba bastante sucio. Este también estaba encorvado con la piel pegada a los huesos. Aquel pobre hombre olía a tierra podrida y su voz era un murmullo tembloroso que se rompía con el eco dentro de la mina. A Ramón se le hizo muy extraño ver a un hombre hacia adentro, más porque en ese momento estaban a más de 100 metros de profundidad y el aire era tan escaso que poder respirar era solo soportado por pocos mineros. De hecho, si no se tiene buena condición física, fácilmente se puede morir por asfixia o de un paro respiratorio ya adentro. Así que ver a un hombre de esa edad parado dentro de la mina era bastante raro. Este no debería poder soportar esas inclemencias, además que bueno, no parecía ser un trabajador de la misma mina. Muchachos, por favor, tendrán algo de comer. Un poco de agua aunque sea. Llevo días sin probar bocado. Pronunció ese pobre hombre con la voz seca y cortada. Ramón sintió un escalofrío. La voz del hombre, aunque no era algo tétrica, era simplemente rara. Julián, por su parte, se vio algo molesto por la petición del hombre. Aquí no tenemos nada para ti, viejo. Lárgate antes de que te pase algo. Este lugar no es para que andes caminando como si nada. El anciano insistió con los ojos hundidos en sus cuencas. Solo un poco, por favor. Algo de comida, lo que sea, lo que tengan. Julián perdió la paciencia y lo empujó con fuerza. El viejo cayó al suelo con un quejido sordo, pero no protestó ni dijo nada. Ramón sintió pena y contra su instinto se agachó para ayudarlo. Rápidamente abrió su mochila y partió su comida en dos. Le dio un pedazo de pan y un poco de agua que tenía para pasar la jornada, pues él sabía que el hombre lo necesitaba más que él. El anciano tomó la comida con las manos temblorosas y lo miró con mucha gratitud. Que Dios te bendiga, muchacho. Le susurró antes de alejarse en la oscuridad a la vez que se iba comiendo el pedazo de pan que le habían dado. Julián vio a Ramón y le dijo que era un tonto. Apenas si tenían para comer y él andaba regalando la comida así nada más. Después de eso Ramón ya no pensó más en el viejo y mejor siguió trabajando hasta que llegó el cambio de turno y tuvieron que regresar a la superficie. Los dos mineros guardaron sus cosas y tras un largo día de trabajo,
Empezaron a caminar de regreso a la salida y a la superficie. Ramón y Julián iban saltando por las cavernas de la mina que seguían muy oscuras y que solo eran iluminadas por sus linternas, cuando dice que a la distancia y delante de ellos vieron a alguien que parecía estar parado ahí. A la luz que escasamente estaba dentro de la mina se vislumbraba una figura que esperaba en la entrada de la misma. Aquella, por lo que menciona Román, era alta, grotescamente alta, tanto que su cabeza casi rozaba con las vigas de la entrada. Lo extraño de eso no solamente era su altura, sino que esa cosa no tenía rasgos físicos, es decir, no se lograba identificar facciones de su piel o de su cara, solo era una sombra netamente negra. Pero eso sí, tenía una horrible característica que los dos mineros notaron. Este tipo tenía unas piernas que terminaban en pezuñas negras, como las de un toro, a la vez que tenía una larga cola de caballo que arrastraba detrás de él. Aquello no se trataba de otra cosa que de un demonio dentro de la mina de la Rinconada. Ramón sintió cómo el miedo lo paralizaba. Julián abrió la boca para gritar, pero su voz se quebró antes de salir. Aquella cosa sabía de los mineros, es por eso que caminó hacia donde estaban ellos. Los dos querían salir corriendo de ahí, pero era imposible. No había forma. Sus pies simplemente no respondían a ningún lado. Era como si estuvieran petrificados. Aquel ser negro con patas de toro se acercó a Julián y con una voz vieja le dijo: Me ofendiste, mostraste crueldad donde había necesidad. Ahora la montaña va a reclamar lo que es suyo. Julián empezó a llorar de la nada, pues tanto él como Ramón identificaron esa voz. Aquella era la misma voz del viejo que habían visto antes, aquel que les había pedido comida. En ese mismo momento Julián se desplomó suplicando por su vida, pero el demonio no le prestó atención. Se inclinó, lo tomó de los brazos con garras inhumanas y lo arrastró hacia la oscuridad de la mina. Sus gritos rebotaban en las paredes y sonaban más horribles porque el eco triplicaba el ruido de allá adentro. Aquel ser antes de irse se acercó a Ramón y le dijo también algo. Gracias por el agua y el pan. Ramón se quedó ahí, temblando. Él también quería correr y salir huyendo, pero sus piernas no lo dejaban. Por un momento pensó que ese demonio también se lo iba a llevar con él. Sin embargo, aquel ser extendió su mano y tomó la mano de Ramón para dejarle algo. Eso se trataba de una pepita de oro sólido. El demonio ya no le dijo otra cosa y comenzó a caminar entre la oscuridad de la noche metiéndose a la mina, a la vez que Julián no paraba de gritar y de llorar. Para cuando Ramón pudo mover los pies, ya no escuchaba nada. Aquel ser se había llevado lejos a su colega, a quien, claro, ya jamás volvió a ver. Mi nombre es Diana y les cuento una historia que me contó mi abuelito Daniel que le pasó cuando él trabajó como minero. La primera vez que él me contó esto fue hace más de 20 años, y cuando lo hizo no le creí. Para serle sincera, pensé que era un cuento que él había inventado y que solo lo había narrado para que mis primos y yo nos distrajéramos un poco. Pero con el tiempo he oído muchas historias, muchos relatos de algo que coincide con lo que mi abuelito dijo haber visto y haber hallado dentro de la mina donde estuvo trabajando. De hecho, si te envío esto es porque hay un relato de este mismo tema en el canal, y no quisiera quedarme atrás dejando que el relato de mi abuelito se olvide y que nadie más sepa de él, pues es algo que quiero que todos escuchen, y aunque en su momento pensé que era mentira, a día de hoy sé que no lo es. Corría el año 1955 y en ese entonces mi abuelito Daniel trabajaba en una mina de plata en las montañas de Chihuahua, cerca de un pueblo olvidado por Dios. Menciono esto porque él trabajó ahí de joven
pero a los años se fue de ese pueblito y jamás regresó, y por ende ya no recuerdo el nombre de aquel lugar. Mi abuelito decía que la vida en la mina era un infierno de oscuridad y aire viciado, donde el polvo se te metía en los pulmones como vidrio, y el único alivio llegaba al final de la jornada cuando respirabas aire limpio y podías ver el cielo otra vez, aunque fuera por solo unas horas, antes de volver a descender a aquella horrible mina. Una tarde, mientras excavaba en un túnel profundo, su pico golpeó algo bastante extraño. Aquello no era una roca ni metal, sino una superficie lisa, dura y fría al tacto. Por un momento pensó que podría ser algún tipo de veta desconocida, pero cuando limpió el polvo con la mano, descubrió algo que lo dejó helado. Aquello que había golpeado se trataba de una especie de puerta muy pequeña, como de unos 40 centímetros, que parecía tallada en la misma piedra y que tenía símbolos que jamás había visto antes. En ese entonces mi abuelito sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Con esfuerzo empujó la puerta y ésta se dio con un chirrido áspero. Lo que vio al otro lado lo dejó sin aliento. Vio algo que nunca podría esperar, algo que él decía era simplemente imposible. Eso se trataba de un bosque nocturno. No era un pasillo, no era una caverna. Claro que no. Era tal cual así como lo escuchan. Un bosque entero, con árboles altos y retorcidos que parecían similares a como si vieras un bosque de noche en la superficie. Mi abuelo detallaba que también había un suelo de musgo blanquecino y un aire pesado que olía a tierra húmeda. Eso sí, ese sitio era algo más, algo que no podía describir, pero que le daba mucho miedo. En ese extraño bosque que estaba dentro de la mina a varios metros de profundidad, dice que no escuchaba nada, ni insectos ni el murmullo del viento, absolutamente nada. Todo era un silencio sofocante, como si ese lugar estuviera muerto de vida animal y solamente hubiera plantas. Por supuesto que a mi abuelito se le hizo muy extraño eso y también se llenó de un profundo miedo, pues no había nada de lógica en lo que estaba viendo. Él estaba a cientos de metros debajo de la tierra, rodeado de roca sólida y sin embargo, ahí estaba un bosque simplemente imposible. Sin saber y sin querer, mi abuelito había encontrado un mundo subterráneo. Había hallado un bosque dentro de la mina donde estaba trabajando. Su cuerpo reaccionó antes que su mente y sin pensarlo dos veces, salió corriendo dejando atrás su herramienta y su lámpara. Como él estaba solo dentro de esa caverna, no tuvo un testigo que viera lo que él había visto, pero cuando iba corriendo a la salida, algunos compañeros le preguntaron qué pasaba, por qué estaba así de alterado, pero mi abuelito Daniel no supo cómo responderle. Cuando saltó a la superficie le contó al capataz de la mina quien lo tiró al loco. Le dijo que había respirado gases que luego salen de la tierra al picar la piedra, y eso le había producido unas alucinaciones. Mi abuelito por un momento lo creyó, pero no quiso pasarlo por alto, pues él juraba y perjuraba que había hallado un bosque dentro de esa mina. Ya por la noche dice que no pegó el ojo. Temblaba de miedo en su catre mientras se preguntaba si todo había sido un sueño o una alucinación provocada por los gases. A la mañana siguiente le contó lo sucedido a su hermano menor Efraín, quien al principio se burló de él, pero al ver la seriedad del rostro de su hermano Daniel le quiso dar el voto de confianza para creerle que había hallado un bosque debajo de la tierra. De ese modo los dos hermanos, mi abuelito Daniel y mi tío abuelo Efraín, acordaron regresar a la mina para que le demostrara que en efecto ahí estaba ese bosque y que no había alucinado. Como ellos no querían que los demás se enteraran, se propusieron ir de noche cuando todos los mineros ya se habían ido a sus casas a descansar. Ellos esperaron un buen rato que esto pasara y cuando ya no había prácticamente nadie, ni el capataz, los dos descendieron con cautela por aquella mina. Mientras descendían solo eran iluminados por una lámpara de aceite que mi abuelito tenía en la mano e iban armados solamente por picos por si acaso, por si algo se aparecía más adelante en la mina.
Mi abuelo reconoció el pasillo y el lugar donde la supuesta puerta estaba, pero cuando casi llegaban a ese lugar, notaron que esta vez no estaban solos. A lo lejos, entre la penumbra, vieron a una figura humana parada cerca de aquella apertura. Esta era alta, más de 2 metros, delgada hasta lo imposible, con la piel pálida que brillaba como si emitiera luz propia. Hagan de cuenta que ese hombre parecía fosforescente ahí abajo. Otra cosa que recuerda mi abuelito es que ese tipo no tenía cabello y sus ojos eran completamente blancos, como si estuviera en una clase de trance o algo parecido. Por un momento mi abuelito y su hermano pensaron en acercarse a ese misterioso ser, pero les daba mucho miedo siquiera pensar en ello, ya que este parece estar cuidando esa apertura en la mina. Aunque eso no era lo que les daba más miedo, pues ellos dicen que ese tipo en sus manos sostenía algo parecido a un bastón, pero cuando lo levantó, vieron que no era un simple trozo de madera, parecía un arma, un objeto de otro mundo que emitía un leve resplandor a su lado. Mi abuelito y su hermano sintieron el instinto primitivo de huir de ese sitio. No quisieron averiguar qué era ese ser ni qué protegía, así que dieron media vuelta y corrieron sin mirar atrás. Desde aquella noche ellos, o al menos mi abuelito Daniel, nunca habló de lo que vieron ahí, e incluso dice que jamás volvió a buscar ese lugar que conducía al bosque. Y extrañamente ese lugar no fue descubierto por nadie más, pues este se olvidó entre toda la piedra y el escombro que se sacaba de la mina a diario. Ya con los años el miedo se convirtió en un secreto enterrado bajo el peso del tiempo. Cuando mi abuelito terminó su historia me vio fijamente. Lo hizo con sus ojos hundidos por los años. No sé qué vi ese día, Dijo con voz áspera. pero sé que no era para nosotros. Creo que sin saberlo mi abuelito había encontrado la tierra hueca y nunca lo supo. Hola a toda la familia de Cuenta Historias. Me presento ante todos. Me llamo Francisco, pero todos me dicen Paco, y quisiera compartir con todos ustedes lo más extraño que me ha pasado en la vida, y curiosamente me pasó estando como minero. Soy originario del estado de Hidalgo, un lugar que es minero por excelencia. Entre los años 1980 y 1990, trabajé en una mina que estaba cerca de Real del Monte y que era de las pocas que aún medio seguían operando, ya que con el tiempo todas fueron abandonadas porque se acabó la producción que tenían. Para empezar esta historia les menciono que todo tuvo comienzo un día, o más bien una tarde, mientras trabajaba en una galería profunda de aquella mina. Cuando me encontraba haciendo mis cosas, escuché un ruido extraño. Era muy similar a como si algo se arrastrara por el suelo. En el momento pensé que quizás era algún compañero que estaba arrastrando algún saco de herramientas o algo similar a este. Pero esa idea se me borró de la cabeza al recordar que más en lo profundo, donde se suponía se escuchaba ese ruido, ya no había más mineros. De hecho, yo era de los últimos mineros que estaban dentro de la mina, y si es que había más de nosotros, ellos estaban por la entrada. Con algo de duda e incertidumbre, me acerqué con las linternas al interior de la mina para ver de qué podría tratarse eso que se escuchaba, siendo así que éste iluminara a algo que parecía estarse arrastrando en el suelo de la misma mina. Aquella cosa era una criatura extraña, extremadamente larga, muy parecida a una serpiente que se movía por todo el suelo. Pero este no era un animal común y corriente. Era diferente, deforme, tenía piel grisácea, la cabeza era como la de una serpiente, pero con ciertos rasgos humanoides, como boca alargada, labios y un par de ojos muy humanos, siendo lo más horrible que esa cosa a lo largo de todo su cuerpo que medía entre 3 y 4 metros, tenía algo parecido a lo que eran brazos, decenas de brazos que se movían y que parecía que ellos eran los que lo hacían caminar.
No sé si esa maldita cosa era una serpiente con brazos o si era un 100 pies gigante. La verdad, cualquiera de las dos suena simplemente horrible. No tengo que describir el miedo tan horrible que sentí esa tarde dentro de la mina, ya que esa cosa ni siquiera me dejó poder moverme un solo centímetro. Lo único que medio me respondían eran los ojos y la boca, lo que me permitió dar un fuerte grito. Esa cosa reptiloide se detuvo y se quedó estática como si esperara algo. En ese momento se oyeron algunos pasos de alguien caminando justo en la profundidad de la mina. Con mi cuerpo estático y mi mirada clavada en esa criatura, seguía alumbrándola con mi linterna, a la vez que la luz alumbró a alguien que venía caminando justo detrás de esa extraña cosa. Ese alguien era un hombre, o eso parecía por su complexión. Aquel tipo caminaba en 2 pies y tenía extremidades propias de una persona. La vestimenta de ese hombre era muy parecida a la de la gente del pueblo de la época, así que puedo decir que era un hombre como tal. Por un momento llegué a creer que se trataba de algún trabajador o habitante del pueblo que se había metido en la mina a esa zona restringida. Sin embargo, dejé de creer eso cuando este hombre usó sus manos para acariciar a aquella criatura tan grotesca que le correspondió el saludo frotando su largo cuerpo en la pierna del hombre. Ambos se quedaron parados sin decir una sola palabra. No puedo saber qué tiempo fue lo que nos vimos, porque para mí fue eterno. Pero después de aquel largo momento, el hombre, quien nunca dijo nada ni hizo nada, dio la media vuelta haciendo que esa cosa como serpiente que se arrastraba con las manos fuera siguiéndolo. Ambos caminaron y el sonido de los dos se fue desvaneciendo, así como de igual manera la luz de la lámpara también dejó de alumbrarlos, hasta que simplemente se perdieron. Hola, la querida comunidad de cuentahistorias. Mi nombre es Castellana y les quiero contar un relato que me contó mi padre y que le pasó cuando fue minero hace mucho tiempo atrás. Mi padre siempre decía que la vida en la mina no era cualquier cosa. Aquí entra siendo un hombre y sale siendo una sombra. Decía eso porque cada que salía de la mina terminaba sucio, acalorado, con la respiración entrecortada y una vista que apenas si toleraba la luz del sol, ya que estando tanto tiempo dentro de tanta oscuridad la luz del sol parecía un regalo. De hecho, recuerdo que mi padre me contaba a mí y a mis hermanos muchos relatos de cosas que le tocó ver en la mina, y aunque estas parecían inventos, él decía que sí pasaban, y más por el lugar donde fue minero. Incluso les puedo decir que a la fecha se aparecen cosas, y si no me creen, ¿qué les viene a la mente cuando les digo? Las minas de Naica. Mi padre contaba muchas historias sobre las minas de Naica que están en Chihuahua, donde pasó la mayor parte de su juventud extrayendo plomo y plata, pero había una historia que siempre se negaba a contar. Bueno, no es que se negara como tal, pero como que le daba algo de cosa porque decía que era como invocar a algo que había en ese lugar, y ese algo es algo que puede ser muy malo. Era el año 1983, cuando mi padre trabajaba en Naica. En aquel entonces la mina era un mundo subterráneo donde el calor te abrazaba como si fuera el mismo infierno respirándote en la nuca. Dentro la humedad lo cubría todo, y los cristales gigantes que se formaban en las cavernas parecían espejos deformes que reflejaban sombras que no estaban ahí. Mi padre dice que cuando estaba muy cansado y veía esos cristales gigantes, veía personas caminando, aunque no hubiera nadie. Él no sabía si era por los gases, por el calor que hacía ahí o porque estaba muy cansado. La cuestión es que veía cosas, veía sombras de personas. Los turnos dentro de la mina eran largos y agotadores. El aire era pesado y si te descuidabas, el calor y los gases podían matarte en cuestión de minutos. Pero los mineros no temían a la mina, sino que le tenían mucho respeto, aunque el verdadero miedo no estaba en la mina, sino en lo que vivía dentro de ella.
Mi padre dice que en esa mina se extraía plata y plomo principalmente, pero se daba la casualidad que también había un poco de oro. La cuestión es que nadie quería encontrarse el oro. ¿Por qué, se preguntarán ustedes? Bueno, según dice él, en ese lugar se contaba que había un guardián, un espíritu que protegía la riqueza de la tierra y que castigaba a los avaros. Todo aquel que encontraba oro y que no fuera digno de poder tomarlo, era castigado y llevado por aquel guardián. Curiosamente nadie había visto al guardián, pero mucho se decía que hubo un caso de alguien que había encontrado oro dentro de la mina, pero extrañamente este desapareció sin dejar rastro. O incluso se dice que sí había sido encontrado, pero cuando lo hicieron, estaba muerto y con la piel totalmente negra, como si hubiera ardido desde adentro. Mi padre nunca creyó en esas cosas. Pensó que eran relatos que la gente simplemente cuenta a forma de leyendas. En las que sí creía eran las brujas del cerro, pero no tanto en el guardián de la mina. Un tanto extraño, ¿verdad? Por aquel entonces mi padre era un joven fuerte y testarudo, y su único interés era ganar dinero para su madre y sus hermanos, pero su incredulidad se rompió una noche, cuando le asignaron un tramo extra en una de las galerías más profundas de aquella mina. Eran casi las 3 de la madrugada cuando se quedó solo en aquel túnel. Sus compañeros ya habían salido, pero a él le pidieron terminar de asegurar una viga antes del siguiente turno. Mientras golpeaba la roca con el pico, sintió un escalofrío recorrerle toda la espalda, algo imposible en un lugar donde el calor era simplemente sofocante. Luego escuchó algo, un murmullo, uno que corría sobre el viento, pero eso era extraño porque en ese lugar no había viento. Se giró, pero no había nadie. Por un momento creyó que era el cansancio lo que ya lo estaba dejando agotado, y nuevamente quizás los gases lo hacían ver o escuchar cosas que no estaban, cosas que le pasaban a los mineros después de estar mucho tiempo bajo tierra. Fue por ese motivo que siguió trabajando, pero aquel murmullo se hizo más fuerte, a tal grado que se escuchó ahora así como palabras, una voz baja y áspera que parecía provenir de las paredes de la misma mina. Intrigado por lo que escuchó, volteó hacia una esquina de la caverna y dice que justo ahí vio el reflejo de alguien en un cristal. Aunque dentro todo estaba muy oscuro, dice que logró distinguir a una figura oscura, una figura alta y delgada, pero con ojos que brillaban como el mismo fuego. Mi padre se había quedado helado viendo esa cosa como se movía en el reflejo de los cristales, mismos que estaban dentro de la caverna. Sintió su corazón golpearle el pecho cuando la figura giró la cabeza en su dirección. El miedo lo hizo reaccionar y pensó en salir corriendo por el túnel. Él sabía perfectamente que lo que estaba viendo no era un compañero de trabajo, menos una persona, era algo. Cuando mi padre salió corriendo, dice que incluso dejó sus herramientas atrás. La mina era un laberinto, pero él conocía el camino, o eso creyó, porque después de correr por lo que parecía mucho tiempo, se dio cuenta que él estaba en un túnel que no reconocía. Las paredes eran lisas, como si hubieran sido talladas a mano, y el aire era mucho más espeso y más pesado. De la desesperación y del miedo después de lo que había visto, mi padre se perdió sin darse cuenta y ahora estaba en quién sabe dónde. Con mucho miedo intentó regresar, y más porque en ese momento escuchó a aquel otro tipo cerca, el de los pasos y los susurros. Algo grande se acercaba, algo que respiraba con un sonido hueco y profundo. Mi padre apagó su lámpara para no ser visto, a la vez que contenía la respiración mientras se acurrucaba dentro de las paredes de la mina. Pero esos pasos se acercaban y fue en ese momento que sintió el calor, un calor tan intenso que le quemó la piel sin tocarlo. Él no podía moverse, no podía gritar, la oscuridad era total, pero en ella había un par de ojos brillantes que lo estaban observando. Entonces escuchó una voz clara como el agua, una que le habló en un idioma que entendía, y las palabras que le dijo fueron las siguientes: oro. Sintió que su cuerpo se debilitaba, que algo dentro de él se apagaba, pero antes de que perdiera la conciencia,
Una lámpara de seguridad de la mina parpadeó a lo lejos. La criatura al ver esa luz retrocedió y mi padre aprovechó para correr hacia la salida de la mina. No recuerda cómo llegó a ella, solo sabe que sus compañeros lo encontraron tirado cerca de la entrada. Él tenía la piel roja por quemaduras y los labios partidos por la deshidratación. Lo que vio mi padre esa noche fue el guardián de la mina de Naika, pero la pregunta era, ¿por qué se le apareció a mi padre? Bueno, por lo que dice él o por lo que cree, es que cuando estaba trabajando sin querer, había encontrado oro. Es decir, él había picado en su turno una piedra que contenía oro, pero él no se dio cuenta de aquel oro, pues prácticamente fue enviado a hacer otra actividad, la actividad de las vigas, y por eso no se dio cuenta. Eso lo dice porque el día siguiente, cuando bajó al lugar donde vio que el hombre por primera vez, en un recoveco encontró un poquito de oro que claro no tocó porque sabía que si lo hacía, el guardián seguro se lo llevaría, porque aquel tipo, en efecto, era el maldito guardián de la mina. Mi nombre es Ana, tengo casi 20 años y crecí en Guanajuato, una ciudad muy bonita de lindas vistas coloniales, con viejos callejones angostos y leyendas en cada esquina. Por alguna razón este estado tiene muchas historias, pero las que más he escuchado son aquellas que tienen que ver con minas, con brujas, con el diablo y con tesoros. De todas las historias que me contaron, la que más me marcó fue la de mi tío Darío y lo que pasó en la mina de la Valenciana. Desde que era un niño mi tío había trabajado en la mina, por lo que dice que era un trabajo duro pero bien pagado comparado con otros oficios del pueblo. Campesinos, jornaleros, panaderos, etc. La mina la que más daba para poder comerse acaso. Mi tío se metía antes del amanecer con los demás mineros descendiendo por los estrechos pasadizos llenos de humedad y con el aire espeso por el polvo de las rocas. En cada jornada sus manos regresaban negras y su cuerpo molido por el esfuerzo que hacían allá abajo. El trabajo de un hombre, decía, era lo que se hacía en aquel lugar. De esa mina se contaban muchas cosas, por lo que según dijo alguna vez mi tío, dice que dentro había tesoros enterrados. Incluso dice que la razón del por qué originalmente esa mina fue abierta fue porque en un inicio quisieron encontrar un famoso tesoro que había sido enterrado en lo profundo por unos cuaqueros que venían del norte. La mina solo fue un pretexto para sacar todo ese tesoro que al final sí fue real, y que la mina funcionara con el tiempo fue más por cosa de circunstancia que por una ambición minera. Un día mientras trabajaba en una galería profunda, mi tío encontró algo un tanto inusual. No era una veta de plata ni un filón de oro, sino un pequeño cofre de madera podrida. Este por alguna razón estaba enterrado entre las piedras y cubierto por extraños pedazos de papel como si fueran sellos o algo así. Mi tío y algunos compañeros que estaban cerca lo sacaron con mucho cuidado y lo abrieron, siendo que descubrieran que en su interior había varias monedas de oro. De manera automática todos se llenaron de mucha felicidad porque prácticamente se habían vuelto ricos. Aunque esas monedas, por lo que dice mi tío, eran algo diferentes, ya que estas tenían algunas inscripciones un tanto extrañas. Los mineros se miraron entre sí, sabiendo que aquello no era algo común. A mi tío, con la avaricia brillándole en los ojos, dijo que él se lo llevaría para estar más seguro, pero sobre todo para que nadie de los demás mineros lo viera y quisiera una parte de aquel oro. Ya después que el resto de mineros presentes fueran a su casa y ahí podrían repartirlo. Esto claro que no le gustó a los demás mineros, pero al final, como mi tío fue quien lo encontró, por así decirlo, no le quedó de otra que aceptar aquella petición. Esa noche mi tío llevó el cofre a la casa, lo escondió debajo de la cama y se fue a dormir con una sonrisa en toda la cara, soñando con todo lo bueno que vendría y todo lo que podría comprar. En ese entonces él no estaba casado y por ende todo el dinero sería para él. Aún dividiendo el tesoro con los demás mineros, seguro que le alcanzaría como para poder dejar de trabajar en la mina y colocar un negocio en el pueblo o en su defecto,
irse de ese polvoriento lugar. Mi tío se había ido a acostar cuando dice que a eso de la medianoche lo despertó un ruido. Al abrir los ojos dice que vio una figura en la esquina de su cuarto. Aquello se trataba de una mujer, pero no una cualquiera. Su piel era oscura, sus ojos negros como el vacío y su cabello largo y enmarañado. Para hacer eso aún más raro dice que ésta llevaba un vestido viejo y raído, a la vez que cuando sonrió le dejó ver sus dientes podridos. Eso no te pertenece, le dijo con una voz hueca. Mi tío intentó gritar, pero no pudo moverse. La mujer se fue acercando y un olor a tierra carbonizada y podrida llenó toda la habitación. Devuélvelo o lo pagarás, susurró antes de desvanecerse como humo. Mi tío se quedó con una enorme duda, pues dice que él recuerda haber despertado de lo que cuenta o cree fue un sueño. Lo sintió tan real que no sabía si pasó o si solamente se lo imaginó. Pero para estar más convencido se dijo que había sido un sueño y se fue a trabajar como siempre al día siguiente. Ya en la mina mi tío le contó lo ocurrido a los otros mineros, quienes le exigían parte del tesoro. Mi tío harto les dijo que fueran por la noche, que fueran muy silenciosos para que nadie los viera, y ahí harían la repartición de todo. Entrada la noche mi tío esperó en su casa a los demás mineros para hacer la división, pero dice que en todo ese tiempo le estuvo muy nervioso. Sentía como que alguien lo estaba observando y que había alguien más dentro de su casa a pesar que él vivía completamente solo. Eran cerca de las 8 de la noche cuando alguien tocó a la puerta. Él creyó que se trataba de los mineros, así que abrió rápidamente, pero cuando lo hizo, para su horror vio que afuera estaba la misma mujer que supuestamente había soñado una noche anterior. Ella terminó siendo completamente real. Mi tío quedó congelado, pues esta no era otra que la famosa bruja. Una mujer descascarada, vieja, de piel oscura, de mirada fría, que venía por lo que era de ella. Aquella entidad le reclamó porque había tomado algo que no era de él, que lo devolviera porque si no lo hacía, entonces caerían graves problemas sobre mi tío. Mi tío en ese momento sintió un frío terrible, uno que dice no puede describir porque casi se hace en los pantalones. Rápido mi tío corrió por el tesoro y sin decir nada, se lo dejó en los pies. La bruja entonces se agachó y lo tomó. Le dijo que no tocara jamás nada que encontrara dentro de cajas en esa mina, porque si lo hacía, su vida iba a estar en peligro. Y no solamente eso, la vida de sus 5 generaciones posteriores quedaría maldita. Portarían una sangre sucia. Después que la bruja dijo eso, ella se fue. Mi tío no recuerda bien, pero por lo poco que vio esa noche, dice que aquella mujer no se fue caminando, sino que flotó. Se alejó sin mover los pies y en algún momento de la noche ésta simplemente desapareció. Ya no se vio por ningún lado. Poco después, cuando mi tío apenas estaba recuperándose de eso que le pasó con la bruja, llegaron los mineros quienes habían venido por su parte del oro. Mi tío les contó lo que pasó, lo que vio y cómo le entregó el oro a esa bruja, pero los hombres no le creyeron. Le dijeron que era un mentiroso y que decía eso para quedarse con todo el oro. Mi tío les juró que era cierto y que no había nada de oro. Para su desgracia, esos hombres le empezaron a pegar muy feo. De hecho, sí, no es porque en algún punto mi tío logró escaparse de ahí. Quizás hasta lo hubieran matado por la golpiza que le estaban dando. Esa misma noche mi tío huyó del pueblo porque esos tipos no lo soltaban y querían sí o sí el oro. La cosa es que mi tío no regresó a ese pueblo hasta pasado 10 años, y eso porque se enteró que los tipos del oro ya habían fallecido. De hecho, ellos fallecieron por causas un tanto raras, según se sabe. Bueno, la cosa es que mi tío dice que ese tesoro al final sí estaba maldito, pues por su culpa abandonó el pueblo, a él y a toda su familia, y lo peor es que solamente lo tocó, nunca gastó una moneda. De haberlo hecho quizás todo hubiera sido peor. Por cierto,
La mujer que se le apareció a mi tío se le conoce como la bruja de la Valenciana. Me llamo Julián y esta historia es lo último que voy a contar. No sé si alguien me la crea, pero tengo que sacarlo de mi pecho antes de que sea demasiado tarde. Trabajé toda mi vida en una mina cerca de Nike en Chihuahua, y lo que vi ahí, o habita ahí, es algo simplemente aterrador. Desde los 17 años bajaba todos los días con mi casco y mi linterna. Tragaba polvo y sudaba más no poder. La mina de Nike es famoso por sus cristales gigantes de yeso, pero también por sus peligros. El calor es insoportable, el aire es pesado, y el peligro de derrumbe está en cada rincón. Allá abajo no hay día ni noche, solo la oscuridad y el sonido de los picos golpeando las rocas. Los turnos eran de 12 horas, a veces más. Nos pagaban bien, pero el riesgo era muy alto. A cada rato alguien perdía un dedo, una pierna, o peor, la vida. Pero uno aprende a no perder eso. La mina es celosa, decía mi abuelo también minero. Si no la respetas, te cobra caro. Todo empezó cuando el capataz nos ordenó excavar una nueva galería. Mientras picaba piedra sentía que mi herramienta golpeaba con algo hueco. Rápido llamamos al ingeniero y después de una hora logramos abrir un boquete en aquella roca. Detrás de la pared había un espacio inmenso, una cueva que nadie conocía. El aire que salió de ahí era frío, aunque la mina es un horno, algo que no estaba bien. Nos ordenaron bajar con cuidado. Adentro había cristales de todos tamaños, pero lo más extraño eran las marcas en las paredes. No eran grietas, no eran dibujos, eran figuras de hombres con cuernos y ojos enormes. Uno de los compañeros mineros dijo que quizás era un dibujo que los nativos hicieron por la zona. Seguro los indios lo hicieron hace siglos, mencionó, pero a mí me dieron escalofríos, ya que más bien parecían recientes. Nos quedamos trabajando hasta tarde en una cueva. Cuanto más tiempo pasaba ahí, más sentía que algo nos observaba. El aire era pesado, como si nos aplastara. Mi linterna comenzó a parpadear y por un segundo, en la oscuridad, vi 2 puntos brillantes a la distancia. Pensé que era mi imaginación, pero entonces un compañero iluminó con su linterna aquella grieta en la roca, y algo se movió dentro. No era un ratón ni una serpiente, era algo grande, con extremidades largas y delgadas. Aquello se deslizó de regreso a la oscuridad antes de que pudiéramos ver más. Ya vámonos de aquí, esto no me gusta, dije, pero el capataz ordenó que siguiéramos. No sean niñas, no hay nada aquí. Gruñó él. A regañadientes seguimos excavando. El calor aumentó de golpe y el aire se volvió más espeso. Todos empezamos a sudar como si estuviéramos en un infierno, y fue en ese momento que todo pasó. De entre las sombras salió una figura alta, encorvada, con piel negra y brillante como obsidiana. Sus ojos eran como 2 carbones encendidos. Caminaba lento, como si estuviera midiendo cada paso. Su boca se abrió y dejó salir un sonido indescriptible, una mezcla de crujidos y lamentos. Nos quedamos paralizados, nadie podía moverse. Uno de los mineros rompió el silencio y salió corriendo. Fue lo peor que pudo hacer. La cosa se movió tan rápido que parecía volar. Lo alcanzó en segundos. Lo tomó con sus largas manos y lo levantó en el aire, como si él no pesara nada. El grito de ese pobre hombre se cortó de golpe y la criatura lo arrastró a la oscuridad de aquella mina. Nadie esperó más y salimos corriendo como locos, tropezando y gritando. Algunos dejaron sus herramientas atrás. El capataz también huyó. Su valentía había desaparecido también. Al llegar a la superficie nadie habló. Todos teníamos la mirada perdida y un miedo indescriptible. Al día siguiente los ingenieros sellaron la cueva. Dijeron que había riesgo de derrumbe,
y que no habláramos de nada de lo que había ocurrido aquella noche. Algunos compañeros renunciaron, yo también me fui poco después, pero no importa cuánto tiempo pase, sigo escuchando ese crujido en las noches, y ahora entiendo lo que decía mi abuelo. La mina es celosa, y lo que despertamos allá abajo nunca quiso ser despertado. Mi abuelo trabajó casi toda su vida en una mina de cobre al norte de Chile, allá por el desierto de Atacama. El abuelo era de esos hombres que siempre tenían historias que contar, ya saben, el buen abuelo que siempre sabía cómo entretener a todos los nietos. De entre varias de sus historias creo que esta es la que más recuerdo, y es una historia que según él, casi le cuesta la vida. Él dijo que todo esto pasó cerca del año 1991, cuando aún trabajaba en la mina de San Lorenzo, un socavón viejo y peligroso que bajaba hasta lo más profundo del cerro. Dice que por ese tiempo se dio una temporada donde muchos se metían a robar las herramientas, explosivos y hasta el cobre que había dentro de la mina. Así que para combatir eso, el dueño de la mina creó un grupo de cuidadores que velaran por las noches que nadie se metiera a robarse las cosas. En específico, el dueño puso mucho hincapié en que se cuidara la galería número 7, una galería antigua que ya casi nadie visitaba, pero que era donde se guardaba todo a forma de bodega. No era la primera vez que me tocaba quedarme solo dentro de la mina, hijo, decía mi abuelo mientras encendía un cigarro con las manos temblorosas. Pero esa noche sí fue diferente. Todo estaba en silencio. Apenas se escuchaba el goteo del agua que caía desde alguna filtración vieja, y los únicos sonidos de dentro de la mina era el aleteo de algunos murciélagos que andaban por ahí atrapando insectos o comiendo fruta. Mi abuelo dice que eso de las 2 de la mañana sintió un ruido bastante raro, un ruido muy pero muy extraño que hasta la fecha no ha podido encontrar en algún otro lado. Lo más cercano que dice escuchó esa noche es como si decenas de pies caminaran al mismo tiempo dentro de la mina, pero con pies como de alambre que caminaban sobre un piso de concreto. En ese momento mi abuelo pensó que era algún ladrón, aunque en ningún momento vio que alguien se metiera sin que lo vieran. Ya sin importar qué pasaba, dice que agarró su linterna y un pico para protección y fue a revisar dentro de la galería para ver qué estaba pasando. Dice que mientras más avanzaba por el túnel, más raro se sentía todo. El aire se volvía más pesado y había un olor a humedad mezclado con algo dulce, como fruta podrida. Regularmente ese olor era por la fruta que dejaban los murciélagos, aunque no estaba del todo seguro que fuera eso. Mientras caminaba en medio de la noche, dice que la luz de la linterna dio con algo que lo dejó completamente frío. Colgado sobre los techos de aquel túnel había telarañas, pero no como la de los rincones que tenemos en nuestra casa. Claro que no. Estas eran muy gruesas, como cuerdas de 1 centímetro o medio centímetro de grosor, y que cubrían prácticamente toda la galería. Eventualmente ver eso se le hizo muy extraño porque no sabía qué tipo de araña podía producir esa clase de telaraña. Pero como no podía quedarse ahí parado, siguió avanzando con mucho cuidado. No sabe exactamente cuánto tiempo más caminó dentro de la mina, hasta que llegó una cámara más grande y fue que vio algo muy raro. Eso estaba pegado en el techo, en silencio. Se trataba de una araña negra, peluda, pero del tamaño de un perro grande o quizás más grande que estaba ahí colgada. Aquella cosa era simplemente aterradora, pues mi abuelo dice que era de color carne. Tenía decenas de ojos rojos que brillaban en la oscuridad como si muchas personas te estuvieran viendo. También tenía unas patas muy largas y delgadas que se movían lentas sobre las piedras de la mina, y de hecho eso era lo que produjo ese ruido tan extraño que escuchó antes. Pero lo que más asco le dio, dice, que eran un par de colmillos que tenía en la boca que segregaban un líquido verde como ácido o algo así. Por lo que mi abuelo dice,
La araña que más se le asemeja vio esa noche era algo así como la que está en pantalla, una araña reclusa parda. Para desgracia de mi abuelo, dice que antes de que pudiera hacer algo, aquella araña se vino encima de él prácticamente atacándolo al momento. La criatura cayó desde el techo y lo derribó de un golpe bastante fuerte. Mi abuelo luchó con todas sus fuerzas, pero aquella araña era bastante fuerte y pesada. Por más que quiso apartarla de él no pudo, ya que dice que sintió como esa cosa le clavó unos colmillos muy grandes en el brazo derecho. Mi abuelo sintió como si fuego líquido atravesara su cuerpo. Gritó, pataleó, hizo de todo, pero el dolor hizo que prácticamente cayera desmayado. Cuando él pensó que ya todo estaba perdido, logró tomar el pico que tenía cerca y la golpeó con él hasta que al fin le hirió una parte de los ojos. La bestia chilló con un sonido bastante agudo e insoportable, haciendo que retrocediera soltando a mi abuelo que estaba muy mal herido. Con el poco aire que aún le quedaba, mi abuelo salió corriendo por la galería, prácticamente tambaleándose, con el brazo ya entumido y negro por la mordedura de aquella araña, que dice el último que vio de ella es que se quedó ahí parada también herida y sangrando de los ojos por el golpe que él le había dado. Como pudo logró salir de la mina e irse a su casa, pero mientras caminaba se le fue nublando la vista y él ya no recuerda mucho porque dice que lo encontraron al amanecer tirado. Estaba todo temblando, con la piel fría y el brazo hinchado como un tambor. Lo llevaron al hospital del pueblo y los doctores le dijeron que el veneno lo había destruido por dentro. No les quedaba de otra que amputarle el brazo hasta el hombro para poder salvarle la vida. A mi abuelo le preguntaron qué le pasó y aunque él contó lo que sucedió, nadie le creyó su historia. Dijeron que simplemente fue un accidente, una mordida de araña venenosa normal y que el resto fue un delirio por la fiebre y el veneno que le había inyectado. Mi abuelo dejó la mina poco después y se fue a vivir a la costa, y nunca más quiso hablar de esa noche, aunque a día de hoy ya habla más de la historia que le pasó como si nada. Las minas esconden cosas que no son para nosotros, Decía mi abuelo. Mi abuelo no tiene su brazo y la forma en cómo lo perdió dice es lo que acaban de escuchar. Y la familia dice que todo es cierto, que mi abuelo se enfrentó con una araña gigante y que ésta le mordió el brazo. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Hace tiempo conocí en un grupo de Facebook a un hombre que se llama Justino. Él es de origen boliviano y como el grupo donde lo conocí era del tema paranormal, en más de una ocasión me contó relatos que le habían pasado en su país. Y hoy les quiero compartir esto que él jura es cierto y que al final ustedes tendrán la última palabra para decir si es verdad o no. Él lo contó en forma de desahogo y los que lo escuchamos nos quedamos simplemente con la boca abierta. Pero quién sabe si es verdad. Por lo que don Justino me platicó, dice él fue minero allá en los años 90 en Bolivia en la mina llamada Siglo XX, ubicada en la región de Yayagua. Para ser más preciso, esto le pasó en el año 1985, en la cual la mina Siglo XX todavía seguía funcionando, aunque ya no como antes. Muchos ya se habían ido a probar suerte a otros lados, pero don Justino aún estaba trabajando en aquel lugar. De hecho, él estaba empleado en uno de los niveles más profundos cubriendo un turno de noche, y lo hacía junto a su hermano menor Mauro. Una noche como cualquier otra cuando ya estaban por terminar su jornada, de buenas a primeras hubo un derrumbe brutal dentro de la mina. La tierra empezó a cimbrar, los techos crujieron y luego todo se vino abajo. Rocas, polvo, oscuridad. La mina tuvo un derrumbe en una de las secciones principales. Justino quedó atrapado entre dos galerías, separado de los otros mineros quienes sí lograron salvarse afortunadamente. Pero para mala suerte de él, fue el único de todos los mineros que quedó atrapado y como el derrumbe había sido muy feo,
Prácticamente el sacarlo era una labor muy complicada. El tiempo pasó dentro de la mina. El aire se volvió espeso y su lámpara poco después se apagó debido a que se le terminó todo el combustible. De ese modo pasaron las horas. No tenía agua, ni comida, ni manera de pedir ayuda. Detrás de él estaba el túnel que iba más profundo, así que no había forma de salir por aquel lugar. En pocas palabras, solo le quedaba esperar la muerte dentro de la mina al pobre Justino. Dentro de sí tenía un poco de fe que quizás alguien pudiera sacarlo, que los mineros que estaban afuera hicieran algo por sacarlo, pero supo que nadie movería un dedo. Era más problema sacarlo que dejarlo allá adentro, pues al final del día solamente era un minero. Ni cuando vio una docena de ellos atrapados se les sacaba, ahora cuanti más uno solo. Con el paso de las horas Justino ya se había resignado por completo. Se sentó en una esquina deshidratado por el calor y con el poco aire que aún le quedaba. Él simplemente esperaba la muerte. Estando en un estado muy malo de salud, sin comer, sin beber agua y sin energías, dice que empezó a escuchar pasos que parecían provenir de dentro de la mina. Pero eso no podía ser porque de ese lado no había nadie. Como el hombre no tenía fuerzas para ponerse de pie, solo se quedó viendo en dirección a ese lado de la mina, cuando dice que vio una llama que saltó de lo profundo de ese lado, y fue ahí que Justino pensó que ya se estaba volviendo loco. Pero, ¿qué pasó? Dice que de entre las sombras apareció un hombre, uno alto, delgado, bien vestido, con un traje negro que a pesar de estar dentro de la mina no tenía una sola mancha de tierra. Este misterioso hombre que Justino no sabe de dónde diablo salió, dice que caminaba como si la mina no le pesara, como si no le afectara la oscuridad que estaba por todo el lugar. De hecho, sus ojos brillaban con una luz rojiza, y cuando le habló, fue así como si la voz retumbara entre los huecos de la misma mina. No tienes por qué morir aquí adentro, Justino. Le dijo con una sonrisa tranquila el hombre. Yo puedo sacarte, y no vas a tener ni un solo rasguño, Justino. El hombre se quedó con la cara completamente descuadrada, más de la que ya la tenía por la falta de agua y comida. Él jamás había visto a ese hombre en toda su vida, y aún así no sabía por qué le decía todo eso. El hombre se agachó y se acercó más a Justino para decirle nuevamente que él podía sacarlo con vida de la mina. Solo tenía que pedirlo, pero todo tenía un precio. Justino no dijo nada, solo lo miraba con mucho temor y estaba temblando. Con las pocas fuerzas que aún le quedaban, le preguntó a ese hombre de traje qué le pediría a cambio de sacarlo con vida de aquel lugar, pues al final de todos el hombre de traje que estaba dentro de la mina no era otro que el mismo diablo. El hombre de traje le sonrió y le dijo: 2 vidas. Solo 2, pero yo las voy a escoger. ¿Te parece justo? Justino dice que él estaba consciente, mal físicamente y al borde del colapso, pero consciente de lo que iba a hacer, pues al final terminó por aceptar la propuesta de ese misterioso hombre. Le dijo que sí a aquel trato. Después de decir eso, aquel hombre de traje misteriosamente desapareció. Justino se cayó desmayado y cuando despertó, estaba en la entrada de la mina. Lo extraño de todo eso es que dice que cuando lo encontraron los rescatistas, este estaba completamente ileso, estaba cubierto de polvo pero sin una sola herida. Todos se sorprendieron, dijeron que eso había sido simplemente un milagro, pero el milagro tenía un sabor amargo, pues a los 2 días después de que Justino se había salvado, encontraron el cuerpo sin vida de su hermano Mauro. El hermano de Justino había sido aplastado por una viga que murió prácticamente al instante. Cuando Justino se enteró de eso no dijo nada y solo vivió el duelo, pero dentro de él sabía que algo tenía que ver el trato que hizo con aquella entidad dentro de la mina para salvarse. ¿Qué pasó después? Bueno, al paso de casi un mes, Carmen, su esposa,
Se cayó por las gravas de su casa y se desnucó, falleciendo prácticamente al instante. Fue a partir de eso que la gente de la localidad cercana empezó a hablar de Justino. Decían que no era coincidencia, que algo raro estaba pasando. ¿Cómo era posible que el hombre se salvara así nada más y después de la nada, dos de sus familiares más cercanos fallecieran? Justino no dijo nada. No lloró ni por su hermano ni por su mujer. Solo empacó sus cosas y se fue del pueblo. El hombre estuvo deambulando de un lado a otro tratando de olvidar lo que hizo, y al contarlo en el grupo de Facebook, dice que era como un alivio después de lo que hizo, o al menos él así lo ve. Yo les dejo a su criterio saber si lo que el hombre contó era verdad o solamente un cuento, pero ese hombre ya es muy mayor, y creo que nada gana diciendo puras mentiras. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Mi padrino se llama Ramón, pero todos en la familia le dicen Moncho. Él es un señor grande que tiene la voz ronca por el cigarro que ha fumado por tantos años. También tiene las manos ásperas como piedras porque siempre fue un minero de toda la vida. Por lo que me dijo mi padrino, él desde muy joven trabajó por muchos años en una mina llamada La Olvidada, misma que está por los cerros en Santa Bárbara, al norte de Chihuahua, acá en México. Esa mina, dicen, es tan vieja que procede de la época de los españoles. Incluso hay quienes dicen que es más vieja que todo eso. Esto me lo contó cuando yo tenía cerca de 17 años. En ese entonces le andaba preguntando cosas del trabajo de la mina porque estaba seriamente interesado en entrar a trabajar en ese lugar también. Mi padrino estaba muy animado, pero de repente se quedó callado y me dijo: Mira, hijo, nada más te voy a contar esto una vez. Tú sabrás si lo crees o no y sabrás si es que quieres trabajar en una mina. Pues de una vez te digo que no son cosas buenas. La minería no es para cualquiera. Me contó que era como el año 1983 más o menos cuando le pasó esto. En aquella ocasión la mina había cerrado unos días por un problema con el sindicato que estaba presentando quejas, pero al poco tiempo reabrieron nada más para meter a unos cuantos a cuidar dentro de la mina, ya que últimamente debido a los paros se habían estado metiendo a robar material y herramientas de minería. A mi padrino no le gustaba el hecho de trabajar de noche en la mina. De hecho, nadie quería, pero no le quedó de otra porque al no estar laborando por el paro, prácticamente no tenía dinero, así que no le quedó más opción que tomar ese trabajo temporal de velador, si es que así podemos decirle, dentro de la mina. Por lo que dice mi padrino, la entrada a la mina era un hueco enorme entre dos cerros. Tenía una reja vieja de metal oxidado que chirriaba cada vez que soplaba el aire, donde nadie quería estar después de las 8, hora que cerraba la mina porque todo estaba muy oscuro y daba mucho miedo caminar por el sendero que da al pueblo. Aquella noche mi padrino tenía una linterna, una radio y una cobija para pasar la noche en caso que hiciera frío más tarde. Al llegar a la mina se quedó en la parte de adentro donde el viento no daba, y desde ahí todo se sentía mucho más callado. Tan callado que se oía el canto de los grillos bien lejos, signo que los ruidos no estaban cerca. Después de un rato él se sentó en una piedra a esperar a que pasaran las horas. Ya serían como las 2 o las 3 de la mañana cuando escuchó algo que provenía dentro de la mina. Primero pensó que podían ser ratas, porque allá abajo siempre se escuchan cosas raras donde principalmente son animales que se meten por los túneles. Pero después de prestar mayor atención dice que escuchó como si arrastraran cadenas o algo metálico desde dentro. Al oír eso él se levantó rápido, tomó su lámpara y se acercó a la entrada de la mina. Por mero instinto llamó por si había alguien, pero nadie le contestó. Solo se seguía escuchando ese sonido, ese de algo arrastrando, como si algo se deslizara sobre la tierra. Pensando que eran ladrones, mi padrino se metió más profundo a la mina hasta que sus ojos ya no veían nada y se iluminaba únicamente por la luz que le brindaba su lámpara.
Avanzó como unos 50 metros dentro del túnel, alumbrando las paredes llenas de humedad y marcas de picos viejos. El aire era bastante pesado, como si algo podrido estuviera escondido por ahí. Un olor no tan natural a lo que él estaba acostumbrado. Quizás eso era porque hace rato que la mina estaba en paro o que otro olor se propagó dentro y no sabía de qué era. De repente todo se volvió un silencio espeso. Ya ni siquiera los grillos se escuchaban. Y fue en ese preciso momento que algo lo hizo apuntar la lámpara hacia el fondo de la mina, pues allá adentro estaba alguien parado, pero no era alguien que se viera normal. Aquello se trataba de una cosa enorme, larguísima como de 3 o 4 metros más o menos, de color negro como el carbón, con escamas brillantes a lo largo de todo su cuerpo que se movía como si respirara y cada vez que inhalaba su cuerpo se inflaba. Aquella cosa se trataba de una gran serpiente que estaba pegada sobre las paredes de la mina y que era la que produce ese ruido como de alguien arrastrándose, pues era quien se arrastraba sobre todo el suelo húmedo de aquel lugar. Si bien ver a una enorme serpiente de 3 o 4 metros sí da miedo, pero no tanto. Lo que en verdad sí le dio mucho temor a mi padrino fue lo siguiente. Él dice que esa enorme serpiente gigante tenía la cabeza de una mujer. Tenía una cara que era morena, con ojos grandes y negros que de un momento a otro vieron a mi padrino y no le quitaron la mirada de encima. Cuando digo que esa serpiente tenía la cabeza de una mujer, no era que tuviera la cabeza de una mujer sostenida por su hocico. Lo que en verdad tenía era eso, la cabeza de una mujer pegada a lo largo de todo su cuerpo. Por lo que todavía recuerda de esa noche, dice que su cabello se caía como mechones largos como si fueran raíces secas, y su boca se movía sin hacer un solo ruido. Esa cosa horrible estaba ahí, no gritaba ni chillaba, no hacía nada, solo estaba pegada en la pared como si estuviera avanzando, aunque al ver a mi padrino se detuvo. De pronto dice que esa cosa, esa serpiente con cabeza de mujer o no sé cómo describirle, le empezó a hablar a mi padrino. Quién sabe qué decía porque su boca se abría y decía cosas, pero mi padrino por el miedo o por la oscuridad dice que le costaba saber qué decía. Él cuenta que decía cosas pero que él no le entendía. Me decía cosas que no entendía, pero cada vez que abría la boca me hacía temblar. Cuando mi padrino pudo entrar en juicio después de lo que estaba viendo, dice que salió corriendo a toda prisa de dentro de esa mina. Cuando llegó a la salida se pasó derecho a tal grado que dejó todo tirado por ahí. La radio, la cobija, sus cosas, todo. Él se fue como alma que lleva al diablo y no paró hasta que estuvo cerca del pueblo. Por temor de que le dijeran loco o que él hubiera visto algo del chamuco y que esto lo fuera a seguir más adelante, no contó a nadie lo que vio en su momento. Fue hasta casi 10 años después que dejó de trabajar en la mina que contó lo que vio aquella noche. Aunque eso sí, a esa serpiente gigante con cabeza de mujer jamás volvió a verla, gracias a Dios. Mi padrino me dijo que si yo quería trabajar en la minería que tuviera muy presente eso que me contó, porque no era un cuento ni mucho menos un chisme. Uno nunca sabe cuándo puedes encontrarte cosas horribles dentro de la mina, y hay cosas allá abajo que es mejor simplemente no molestar. Muy buenas noches, Memo. No sé qué tan normal sea esto, pero soy una señora de casi 70 años que te envía este relato por medio de mi nieto Sebastián. Y lo hago porque me gustan mucho las historias del canal y quiero contarles algo que le pasó a mi esposo, que en paz descanse, cuando estuvo trabajando como minero. Mi esposo fue un minero durante más de 20 años, allá por los años 70 más o menos. Él lo hacía en una de las minas más antiguas de Guanajuato y de ese lugar tenía muchas historias, unas más feas que otras, claro. Esto que les narro me lo contó una vez cuando éramos jóvenes y lo vi llegar una noche bien blanco como si fuera güero el hombre. La mina en la que trabajaba mi esposo se llama La Quebrada Vieja.
una de esas que ya tenía más de un siglo operando cuando lo entró a trabajar a ese sitio. Por lo que recuerda, me dijo que era una mina de pasadizos angostos, oscuros y húmedos, con techos bajos donde a veces colgaban murciélagos como racimos de plátanos. Desde su construcción contaban los más viejos que había presencias allá abajo, algo que supuestamente lloraba en la oscuridad. Algunos decían que eran puros cuentos para asustar a los nuevos, pero otros hablaban muy bajito y se persinaban por respeto de lo que sea que viviera dentro de esa mina. Mi esposo siempre fue muy escéptico, nunca creyó en fantasmas ni en apariciones. Decía que lo que había que tenerle miedo dentro de la mina era el gas, a los derrumbes y a las personas que había dentro, que eso sí daban miedo de veras. Pero en una ocasión todo cambió, pues dice que estaba trabajando dentro de la mina como de costumbre picando algo de piedra para una nueva sección que se estaba haciendo. En eso mi esposo se tuvo que meter solo a una bifurcación angosta, donde el aire era espeso y olía a humedad por las goteras del techo, pero tenía que seguir trabajando ya adentro. Él estaba picando la roca cuando escuchó un quejido bastante largo, como si alguien estuviera llorando desde dentro de la mina. Pensó que era una tubería o el eco de alguna vibración lo que estaba oyendo, pero luego lo volvió a escuchar, y ahora más cerca. Era un llanto de mujer, un lamento triste, profundo, como de alguien que ha perdido todo. Pensó que alguien estaba jugando con él, o tal vez era una mujer que se había colado a la mina, aunque eso era prácticamente imposible. Caminó un poco más guiado por el sonido y fue entonces cuando vio algo a primera vista que no debería de estar ahí. Dice que sobre el tramo que estaba enfrente de él, había una figura blanca flotando apenas a unos centímetros sobre el suelo. Aquello era una mujer que tenía el cabello largo, negro, empapado como si acabara de salir de un río. La luz de su linterna alumbró bien el cuerpo de esa mujer que era joven, pero como que algo no encajaba, pues a ella no se le veían los pies, no se le veían tampoco los brazos, solamente flotaba ahí con el puro tronco. Mi esposo no pudo moverse, dijo que sintió como se le paralizaba todo el cuerpo, como si la sangre se le congelara. Quiso gritar, pero la voz tampoco le salía. Entonces la mujer se giró lentamente y lo que vio lo marcó para siempre. El rostro de aquella mujer estaba cubierto por un velo traslúcido, pero aún así pudo ver sus ojos vacíos, negros como el fondo de un pozo. Su boca estaba abierta con un grito mudo y el sonido que salía de ella no era humano. Era un lamento que vibraba en los huesos, que le apretaba el pecho a mi esposo y lo hacía sentir como si se ahogara con su propia saliva. La mujer lo miró fijamente por unos segundos, que para él parecieron eternos. Luego soltó un alarido desgarrador que rebotó por todas las paredes de la mina, haciendo que mi esposo cayera al suelo, cubriéndose los oídos. Lleno de terror, mi esposo pensó en irse de ese lugar, pero cuando levantó la mirada, ella ya no estaba. Solo quedaban unas gotas de agua en el piso como si hubiera llovido allá adentro. Mi esposo como pudo salió corriendo. Lo hizo tropezándose, raspándose las manos y la frente, pero eso no le importaba. Cuando llegó con sus compañeros apenas podía hablar. Ellos no pudieron oír nada y tampoco vieron nada. Uno de ellos se rió de él. El otro se quedó pálido porque sí sabía lo que los demás mineros contaban de ese lugar. Que dentro de la mina una mujer se aparecía solo los que tenían el don de ver cosas. Mi esposo no volvió a entrar a esa galería nunca. Pidió el cambio de turno y semanas después renunció de la mina. Dijo que ya no quería trabajar bajo tierra, pues tenía pesadillas y despertaba empapado en sudor y diciendo que escuchaba el llanto de esa mujer entre sueños. Con el tiempo la mina se fue quedando vacía hasta que dejó de operar o quién sabe. La verdad ya no supe qué pasó porque hace más de 30 años que nos fuimos de ahí. Lo que sí me dio sé es que la gente del pueblo cuenta que a veces, en las madrugadas, se oye un lamento que viene desde la entrada de aquella mina, como un quejido que baja por los cerros, como un viento triste que arrastra penas. Nadie se atreve a acercarse cuando eso pasa, y yo
y yo me quedé con esta historia clavada en el pecho. Desde entonces la leyenda de la mujer que llora en la quebrada vieja sigue creciendo, y los pocos que la han visto nunca vuelven a ser los mismos. No sé si esa mujer es la mentada llorona o si es otra cosa lo que se aparece, pero cual sea la verdad, allá adentro se ve algo, y por más de 100 años se sigue viendo igual. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.